Saludos, intrépidos espectadores. Bienvenidos a El Sendero de los Susurros, el lugar donde las sombras ocultan secretos y los susurros del más allá se vuelven audibles. Hoy nos aventuraremos en las tierras silenciosas y sagradas de un antiguo cementerio, donde cada lápida cuenta una historia más allá de la vida. Preparen sus sentidos para lo desconocido, porque lo que está enterrado aquí puede no haber encontrado aún su descanso final. Bienvenidos a una noche llena de historias de terror en el cementerio, donde el velo entre lo real y lo paranormal se desvanece en la oscuridad. Vivo a menos de media milla de un área densamente boscosa con un cementerio de la época de 1800, al que voy frecuentemente en busca de hongos y reptiles. Sin embargo, las últimas veces que he ido, y en particular la última vez, han sido excepcionalmente extrañas. Comenzaré con lo más interesante que ocurrió primero. Fui a este cementerio alrededor de las 2 de la tarde, nuevamente buscando hongos, y estaba a unos 400 pies dentro del bosque, mucho más allá del cementerio, que está a solo 20 a 30 pies de la entrada, cuando decidí regresar a casa. Empecé a caminar de regreso hacia donde había entrado cuando comencé a sentir que me estaban observando. Estando en el bosque, esto es bastante normal, generalmente es solo un búho o un ciervo. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que probablemente no era el caso cuando finalmente llegué al área del cementerio y el bosque se quedó en completo silencio, lo cual no es una buena señal. Así que salí corriendo de allí rápidamente. En el momento en que salí, miré a mi derecha y vi un sendero que no había visto antes, así que, bastante estúpidamente, decidí entrar en el sendero para ver qué había allí. No había mucho, solo latas oxidadas y basura. Estaba parado en esta área del sendero corto cuando escuché un sonido muy extraño, casi como una rana, pero de tono muy agudo, casi como si alguien estuviera cantando, lo cual hizo que se me erizara el pelo de la nuca. En ese momento, salí corriendo del bosque hasta que casi llegué a mi vecindario. Miré hacia atrás y vi 3 pequeñas orbes que parecían mirarme. En ese momento, simplemente dije para mis adentros, al diablo con esto, y corrí lo más rápido que pude hasta mi vecindario. La única otra cosa extraña que ocurrió allí son los árboles doblados, los cuales sé con certeza que ningún humano podría haber doblado. Estos árboles doblados tienen más de 20 pies de altura y son muy robustos. También recuerdo una vez que estaba en el cementerio con mi madre y ambos escuchamos un sonido distintivo, como el sonido estereotipado que se escucha en los documentales de Bigfoot, lo cual fue muy extraño. Cuando tenía 5 años, solíamos visitar el cementerio y colocar flores en las tumbas de los familiares. También pasábamos regularmente por el cementerio en coche. Según lo explicó mi madre, un día estábamos pasando y dije que la próxima vez que fuéramos al cementerio quería llevarle flores a Federic. Mi madre preguntó quién era Federic y señalé una cripta de 2 personas sobre el suelo y dije que Federic estaba allí. Mi madre dio la vuelta y condujo de regreso a la entrada, fue a la cripta y había un hombre llamado Federic enterrado allí. Esto aparentemente continuó durante varios años y un día pasamos por allí y mi madre me preguntó por qué no mencioné que Federic necesitaba flores, como hacía cada vez que pasábamos. Mi respuesta fue que Federic ya no estaba solo, así que no necesitábamos llevarle flores. Mi madre dio la vuelta y condujo hasta la cripta y había una nueva placa en el otro lado. La esposa de Federic había muerto unos meses antes y él ya no estaba solo. Recuerdo vagamente el episodio de Federic, pero no los sentimientos que tuve para saber que Federic estaba allí o por qué sabía que su esposa había muerto. Esto asustó a mi madre y a mi hermana durante mucho tiempo. Este incidente ocurrió en 1996,
cuando tenía 16 años. Mis amigos y yo, 5 chicos y 4 chicas, decidimos visitar el cementerio musulmán de Lim Chu Kang. Íbamos en una camioneta abierta conducida por uno de mis amigos. Al llegar al cementerio, alrededor de las 11 de la noche, el lugar estaba muy tranquilo, con solo el sonido de los grillos y el viento llenando el aire. El lugar estaba bastante oscuro y la luz de la luna era nuestra única fuente de iluminación, ya que habíamos apagado los faros de la camioneta. Empezamos nuestra pequeña aventura y cuando estábamos en el medio del cementerio, de repente escuchamos el sonido de unos cuervos graznando. Nos sentimos inquietos en ese momento, cuando de repente el sonido de los cuervos se convirtió en el llanto de un bebé. Al mirar alrededor, vi que estábamos cerca de las tumbas de unos niños. Decidimos dejar el área y nos dirigimos a otro lugar. Mientras pasábamos por una tumba solitaria, vimos una tumba malaya con la tierra en el centro de la tumba brillando en rojo, como lava de volcán. Luego escuchamos un sonido débil de humanos gritando de dolor. En ese momento dije, basta ya, y decidimos dejar el cementerio, ya que sentimos que estábamos perturbando el descanso de los muertos. Esto sucedió cuando fui al cementerio de mi abuelo político. Acababa de tener mi primera gran pelea con mi esposo. Su abuelo se convirtió en una figura paterna para mí en el corto tiempo que estuvo en mi vida, así que fui a su tumba y hablé con él, le dije que estaba molesta y por qué, y que necesitaba ayuda. Nuestra tradición familiar es siempre limpiar todo el lugar. Solemos llevar pequeñas bolsas de plástico o bolsas de basura con nosotros para poner la basura. Mientras estaba sola, me dirigí hacia la sección y me incliné sobre la tumba de un soldado. Mientras la limpiaba, de repente sentí como si algo malo o negativo me estuviera observando. Me levanté y miré rápidamente alrededor. Donde está su cementerio no hay nada más que campos de vacas en 3 o 4 de los lados, es un lugar muy abierto. Bueno, uno tiene árboles y pertenece a una propiedad privada. Sentí como si lo que fuera estuviera en los árboles, pero no había nada allí, ni siquiera una ardilla. Volví a trabajar en la tumba del soldado y de repente escuché el viento aumentar y algo corriendo hacia mí desde los árboles. Me giré rápidamente y literalmente sentí que alguien me agarraba del hombro y me decía que todo iba a estar bien, como si estuviera en algún tipo de campo de fuerza o burbuja. Sentí que iba a seguir adelante, pero la voz dijo, no puedo sostener esto mucho más tiempo, tienes que irte. En ese momento, corrí de vuelta a mi coche, me subí, cerré la puerta con llave y encendí mi Pandora, que literalmente cambió la lista de reproducción para poner la canción See You Later de Blackpink. Mi abuelo político nunca decía adiós, sino siempre, te veré luego, no importaba si era por teléfono o en persona. Aceleré hacia casa y le conté a mi esposo. Nunca volvió a suceder. Aparte de una persona y mi esposo, nadie me cree que sucedió. Nunca he tenido sensaciones extrañas como esa en ese cementerio tampoco. Aún seguimos limpiándolo. Lo limpiamos de nuevo en octubre, después del funeral de mi suegra. La familia de mi esposo pensaba que éramos raros, otros decían que éramos muy amables por hacer eso. Cuando tenía 16 años, fui a Virginia con mi mamá y mi papá a ver a una de mis hermanas. Ella estaba en la Marina y estaba destinada en Norfolk. Había tenido un bebé unos meses antes y fuimos a conocerlo. Como estábamos en Virginia y me fascinaba la historia, quería visitar la ciudad histórica de Jamestown en Williamsburg.
Así que el segundo día que estuvimos allí, fuimos a Williamsburg. Mi hermana nos habló de una de las iglesias donde se sentaban los padres fundadores y yo quería entrar. Era muy bonita y tenía aire acondicionado. Después de salir de la iglesia, había lápidas que mi mamá y yo fuimos a mirar. Mientras estábamos allí, empecé a sentir una opresión alrededor de mi cuello. La opresión seguía intensificándose, sentía que me iba a asfixiar. Miré a mi mamá, quien parecía estar sin aliento. Finalmente, logró empujarme y yo la agarré, y ambas logramos liberarnos de lo que fuera eso. Después de recuperar el aliento, ella nota que tengo enrojecimiento alrededor del cuello y cuando mira más de cerca, ve una huella completa de una mano. Toma una foto y me la muestra, es una huella de una mano muy grande y también procede a tomar una foto con mi mano sobre la huella, y la huella es mucho más grande, no se puede comparar. Cuando mi papá y mi cuñado se acercan, mi papá inmediatamente pregunta por qué tengo enrojecimiento en el cuello. Le cuento, pero no me cree. No solo pongo mi mano sobre la huella para mostrárselo, él hace lo mismo y su mano es incluso más pequeña. Por supuesto, nos dice a mi mamá y a mí que no pasó nada y procedemos a irnos. Mi mamá toma una foto rápida del cementerio antes de irnos y cuando miramos las fotos, notamos una silueta junto a un árbol que estaba cerca de las lápidas que estábamos mirando. Cabe mencionar que esto fue a plena luz del día. Después de unos días, cuando regresamos a casa para mostrarle la foto a mi hermana mayor, ella nos cree y fue la única, ya que mi hermano no lo hizo. Un día después de establecernos, mi mamá descargó las fotos en la computadora y fue a mirarlas. Esas fotos de mi cuello alrededor del cementerio habían desaparecido por completo. La cámara de mi mamá en ese momento guardaba fotos durante 2 semanas antes de eliminarlas permanentemente. Cuando volvimos a mirar para ver las fotos en su cámara en ese punto, 6 días después, también habían desaparecido. Intentó descargar las fotos de nuevo, pero se habían perdido permanentemente. Ahora solo son recuerdos, pero cuando le cuento a la gente, la mayoría piensa que es una historia de fantasmas inventada, pero yo puedo decirles con certeza que todo esto fue verdad y realmente sucedió. Un poco de historia, siempre me ha interesado lo paranormal. Cuando estaba en mis 20s, escuché de una amiga de la escuela secundaria que había sido poseída en el cementerio local y tenía testigos. Decidí comprobarlo durante las horas de brujería un par de noches después con un amigo. Esta historia no es tan interesante como todas las suyas, pero definitivamente me dio escalofríos. Llegamos al cementerio alrededor de las 2:30 de la madrugada y comenzamos a caminar. Primero fuimos a la lápida donde ocurrió la posesión, que es la parte más antigua del cementerio, pero no pasó nada. Caminamos por varios otros lugares, incluyendo una enorme estatua de un ángel de unos 15 pies de altura, y sentimos escalofríos, pero nada inusual. Este cementerio es bastante grande y después de esta sección teníamos una más que queríamos revisar antes de irnos a casa. En ese momento probablemente eran alrededor de las 3:30 a 3:45. Nos acercamos a la última sección que queríamos revisar, algo decepcionados. Esta sección está casi en la línea de los árboles. Al acercarnos, empezamos a escuchar ruidos cerca de la línea de los árboles. Pensamos que probablemente era un roedor o algo así, nada inusual, pero decidimos comprobarlo de todos modos y no encontramos nada. Decepcionados una vez más, nos dimos la vuelta para irnos.
Pasé junto a la tumba de un soldado que murió hace mucho tiempo. Al pasar, escuché hojas crujiendo detrás de mí y mi camisa se estiró hacia atrás al punto de quedar estirada en mi pecho. Obviamente, en ese momento estaba asustado. Me di la vuelta para ver si una rama de árbol me había agarrado, pero la única rama cercana estaba a unos 6 pies por encima de mi cabeza. Le conté a mi amigo y dijo que no notó nada. Yo estaba en la reserva de los marines en ese momento. Siento que el soldado lo sabía y por eso se acercó. No pasó nada más después de eso y nos fuimos. Como dije, nada loco, pero eso es lo que me pasó. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.